Hola, buenas tardes. Bien, la primera unidad del maestro técnico en electrotecnia nos pide que analicemos, entre otras cosas, cómo es el pasaje de decimal a binario, pues que la transmisión de datos que vamos a realizar siempre va a ser en binarios, en bits que están en unos y ceros, mientras que nuestro mundo analógico tiene millones de colores, millones de caracteres, etcétera. Nosotros vamos a tener que analizar cómo se convierte de decimal a binario. Es así que si yo tengo el número 28, lo que hago es dividir sucesivamente entre 2 e ir anotando los restos, que los restos siempre serán unos o ceros. El número que resulta es el 11100, que significa que es 2 a la 4, pues esta es la posición de la cifra en el número, ¿verdad? Esta es la cuarta posición, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. 2 a la 4, que sería 16, más 2 a la 3, que sería 8, nos daría 24, más 2 a la 2, que es 4. Entonces 16 más 8 más 4 nos da 28. Podríamos convertir cualquier binario a decimal sumando justamente la potencia de 2, cuyo bit está en 1. Y esto lo vamos a ver en general en hexadecimal, lo que significan los instrumentos o las direcciones de tipo de internet o las direcciones de tipo electrónico de los dispositivos, en números hexadecimales, símbolos hexadecimales que representan 4 bits binarios. Por ejemplo, este mismo 28 es el 1C. ¿Por qué? Porque sería 1 y 1100, siempre tomándolos de a 4, o sea que nosotros podemos, teniendo el binario, convertirlo en hexadecimal por su valor de 4 símbolos binarios, o si tenemos un hexadecimal, pasarlo a binario. Al final de este capítulo veremos que se pide un ejercicio de conversiones. El estudio de las redes significa que nosotros vamos a, según estos preceptos, a manejar instalaciones de redes donde interconectaremos terminales que a su vez pueden estar albergadas en un mismo local, conectadas a través de un switch o de pacheras, y pueden trascender el límite de este local a través de redes de área ampliada. Local Area Network entonces saldría de ese borde a lo que se llama la Wide Area Network, a través de diferentes conexiones de redes. Para eso van a utilizar siempre de salto en salto, la próxima dirección es una Media Access Control, o sea, una dirección de tipo física que viene predeterminada, que viene, digamos, grabada electrónicamente en los dispositivos. Son 6 octetos que están representados en hexadecimal. Y existen también las direcciones IP, las direcciones lógicas, que son las que toma el equipo cuando está en red, cuando está a través del sistema operativo. Mientras que la dirección física ya viene predeterminada de fábrica. Pero ambas direcciones son componentes del mensaje. ¿Por qué? Porque para enviarlas a un determinado destino, yo tengo que conocer las dos direcciones. Es así que si me falta una, como es en este ejemplo que tengo la 192.18.09, yo envío este mensaje a todos los dispositivos, pero solo me va a contestar con su propia MAC aquel que tenga esa dirección. Entonces yo ahí ya aprendí cuál es la dirección MAC. Y los switch que se aprenden esa dirección MAC van a enviar solo a ese dispositivo y no a otro, con lo cual
va a ser mucho más acelerada la red. Tenemos entonces diferentes componentes de red. Componentes activos que toman las decisiones con el tráfico, componentes de borde, los routers que me permiten salir de mi red LAN hacia una WAN, o componentes de área local que me permiten discriminar por esa dirección MAC y enviarlo a cada uno de los dispositivos. Luego tenemos los componentes pasivos, que son específicamente los cableados o la placa de red, que lo único que hacen es transmitir los datos. Por su filosofía vamos a tener dos tipos de redes. Las jerárquicas son aquellas que nos exigen tener permisos para entrar a la red, y en general esos permisos están seteados en un login, como son las redes de tipo Unix o Linux. Mientras que las Windows, nosotros teniendo la contraseña para entrar a la red, o no, algunas no tienen contraseña, son abiertas, simplemente con conectarse ya estamos en la red. O sea que unas son de filosofía jerárquica y otras de filosofía igualitaria. Por sus velocidades tenemos las cableadas, las que están por encima de los gigabits por segundo, las inalámbricas, que utilizan el aire obviamente para transmitir, son un poco más lentas, estamos hablando del orden de las decenas de megabits por segundo, y las satelitales, que tienen la característica de ser muy lentas, pero además de trasladar gran caudal de información. Este es un capítulo interesante porque la topología nos indica cómo vamos a interconectar los nodos. Le voy a llamar nodos a cualquier dispositivo que se interconecta en la red. Una topología de tipo árbol es que desde una conexión pueden desprenderse diferentes ramales de conexiones para otros dispositivos. La contra de esto, que si bien abaratan con una conexión varias, si se cae esa conexión, cae todo lo que cuelga de ella. Para eso, la topología de área local, la más usada es la estrella, donde un concentrador como el switch tiene enlaces específicamente para cada equipo. Se cae un enlace, no pasa nada, sigue funcionando la red para los demás, salvo que, claro, se caiga el nodo central. La de tipo bus es la más barata de todas porque un enlace me permite interconectar varios usuarios o varias terminales o varios nodos. El problema es que al caerse este medio se caía todo. En general, las redes coaxiales, las redes de televisión cable, por ejemplo, funcionan de esta manera a nivel de las terminales. Una forma de asegurarnos de que cuando cae un enlace no caiga a la red es justamente tener doble conexión, doble anillo, y que nunca no lleguemos a un límite, sino que el fin de una sea la conexión de la otra. Si nosotros esta conexión de bus que termina acá la interconectáramos, tendríamos un anillo. Y otra manera es la malla, que cada nodo se interconecta con el otro componente de la red. Esta es una conexión específicamente para redes de área ampliada o WAN de tipo Internet, donde siempre va a haber un camino por donde llegar a destino. Entonces hablábamos de local area network a toda aquella conexión que tiene la misma dirección de red y que para salir de mi LAN tengo que trascender a otra dirección de red, la que llamaremos WAN. WAN es una conexión entre redes. La WAN por excelencia es Internet. Mientras MAN es un criterio que se utiliza para conexiones que tienen toda la misma dirección de red, y esa red es esa IP, digamos, esa dirección de red es corporativa, o sea que no salen de lo que es esa corporación. Por ejemplo, una red de supermercados, de bancos, etcétera, dentro de la misma ciudad. Según el uso del medio, tenemos medios abiertos donde todos los componentes de la red reciben la señal, como ser la televisión abierta o las radios, o cerrados donde la conexión tiene un destino determinado. Si el medio es analógico, entonces, por ejemplo, las mismas conexiones de radio, es mucho más barato porque no va a la digitalización que hablamos hoy de unos y ceros. Mientras que la señal digital es más cara porque ese mundo analógico y
y de millones de colores, etcétera, nosotros tenemos que convertirlos en datos de información discreta, como ser unos o ceros. La ventaja es que es más inmune a los ruidos, más confiable. Ahí la televisión en HD. La digital entonces es mucho más confiable, es más inmune a los ruidos, pero es más cara y es de más corto alcance. Tenemos varios tipos de circuitos. Los orientados a conexión, que cada nodo que se va a conectar con otro debe hacer una selección, conectarse, hacer la transferencia y luego desconectarse, o las conexiones que están permanentemente y entonces el camino lo trazan los datos. Estamos hablando de circuitos virtuales. ¿Por qué? Porque a la vez que pasan los datos ya se entiende que ese camino no se sigue usando, salvo que haya otra transmisión para ese mismo destino. Por ejemplo, las redes de tipo MPLS de Antel o las antes se utilizaban el frame relay. Son ejemplos de circuitos virtuales porque los datos llevan una cabecera de direcciones que hacen la selección. Si tenemos esa modulación digital, ya de por sí la banda base nos dice en qué tiempo vamos a informar de las características del dato. Acuérdense que los datos eran unos o ceros. O sea que si yo utilizo una banda base voy a utilizar una señal digital, de la que hablaba hace un instante. Mientras que si utilizo una banda ancha, voy a modular en amplitud, en frecuencia o en fase, y cada una de esas modificaciones de la portadora me van a dar la idea del estado del dato, si es un 1 o es un 0. La modulación que se utiliza hoy en día es la modulación en cuadratura QAM, por ejemplo, para la televisión digital, etc. Si nosotros tenemos que a esa portadora le podemos modificar sus estados en m estados diferentes, o sea, en un número determinado de estados distintos, a cada estado m yo le voy a hacer corresponder algún estado de bits, de tal manera que esa cantidad de bits me van a significar la cantidad de estados distintos de esa señal. Quiere decir que si yo tengo una constelación de 16 estados diferentes, puedo representar los 16 estados distintos de 4 bits, que van desde el 0000, 0001, 0010, 0011, etc. Y puedo decir que si tengo 1024 estados distintos, como ser la televisión digital, entonces cada vez que yo mande un estado distinto estoy informando de 10 bits a la vez, lo cual la hace mucho más confiable y mucho más rápida, ¿verdad? De ahí que sean más caros los receptores. Se pide entonces para su práctica la conversión de decimal a binario, de binario a hexa y entre sistemas. Muchas gracias y podemos ir pausando el video para ir escuchando las explicaciones paso a paso.